Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por el tiempo, por escuchar esta presentación. Quien no me conoce, soy Nicolás Galarza, soy el cofundador, CEO en Vuelta. Y hoy quiero mostrarles lo nuevo que tenemos en la plataforma. Tenemos nuevas actualizaciones que van de la mano con este compromiso que asumimos con nuestros clientes de todos los meses actualizar la plataforma, meter features nuevos, no porque lanzar un feature nuevo sea intrínsecamente bueno, sino porque es un compromiso interno en nuestra metodología de trabajo de escuchar constantemente a nuestros clientes, recibir feedback y entregar a nuestros clientes ese feedback o lo que nos piden lo antes que sea posible. Así que, sin más, avancemos un poco más. Quiero mostrarles de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Lanzamos esta semana una nueva herramienta, que es una herramienta para análisis de performance de las cuentas de los portafolios de los clientes, no solo a nivel individual, sino todas las cuentas que tienen nuestros clientes con nosotros. Esto viene de la mano de feedback, feedback que recibimos hace tiempo de, bueno, necesitamos una forma más detallada de compartir cuál es el rendimiento, de mostrar cuál es el retorno que estamos obteniendo nuestros clientes, tanto en las cuentas automáticas como en las cuentas autogestionadas de trading. Así que vamos a mostrarles un poco lo que agregamos ahí y lo que vamos a seguir agregando. También vamos a mostrarles Smart Invest AI en su primer release. Sería la primera versión o la primera capacidad que estamos lanzando a producción de esta capa agéntica que está pensada para automatizar la asesoría de inversión. También voy a mostrarles muy por encima, porque todavía está en roadmap, no está lanzado por el momento, algunos de los features que vienen en lo que llamamos hoy Vuelta Pro, una plataforma donde estamos agrupando, bueno, el feedback que venimos recibiendo o pedidos que venimos recibiendo de nuestros clientes hace meses, sobre todo para aquellos clientes que son más activos. Además, vamos a hablar de la tarjeta de vuelta. Este es un pedido que nos han hecho nuestros clientes durante mucho tiempo y finalmente encontramos una forma, la forma correcta de hacerlo. Vamos a lanzar un programa piloto con tarjetas para un grupo limitado de clientes. Voy a contarles de qué se trata, porque si les interesa, si alguna vez pensaron o nos pidieron, ¿no? Son de los que pidieron una forma de consumir o gastar fácilmente el dinero que tienen invertido con nosotros. Este producto es para ustedes. Y por último, durante la semana, previo al registro de este webinar, de esta presentación, nos enviaron varias preguntas que vamos a estar revisando durante la presentación de hoy. Vamos a empezar con la herramienta de análisis de performance, de rendimiento de las cuentas de inversión. Esta es una herramienta que tiene el objetivo o más bien, es un reporte exhaustivo que se actualiza de forma automática y que busca que nuestros clientes entiendan en profundidad qué tan bien o qué tan mal están rindiendo sus inversiones y con eso que puedan tomar mejores decisiones. Sin más, digamos, para no entrar en detalle en la parte teórica, quiero mostrarles cómo se ve. Primero que nada, esto que están viendo en pantalla es la plataforma que ahora está en producción de vuelta. De hecho, si entran a nuestra plataforma van a ver dos botones nuevos, además de algunos cambios, de algunas mejoras que ahora voy a mostrar. Pero lo más relevante es que tenemos estos dos botones nuevos, Reportes y Smart Invest. Antes de entrar en detalle, vamos a revisar un poco las actualizaciones que hicimos, pero vamos a empezar con la herramienta de reportes. Esta herramienta ya está publicada en producción. Pueden entrar ahora mismo a su cuenta. Lo que les pido que tomen en cuenta es que durante los siguientes días tenemos muchos clientes y vamos actualizando el reporte paulatinamente. Es posible que lo vean vacío. Si lo ven vacío, es cuestión de horas o un par de días que lo vean actualizado y se lo haremos saber. Cuando esté actualizado van a ver un reporte como este. Tenemos varias opciones acá que voy a explicar, pero quisiera empezar mostrando el tipo de información que vamos a brindarles. Primero, esto que están viendo acá es el patrimonio total de este cliente que estamos viendo como ejemplo en vuelta. Es decir, estamos analizando todas las cuentas que tiene con nosotros. En este caso puntual, como pueden ver, hablamos de una cuenta de trading y una cuenta de RoboAdvisor, donde de hecho el cliente tiene
40% en trading, 60% en RoboAdvisor. Tenemos el resultado del periodo, tenemos una métrica de riesgo, vamos a ver un poco más de detalle en un momento, pero lo menciono. En finanzas hay varias formas, varias métricas que uno puede utilizar para medir el riesgo de una inversión, y la más común es la desviación estándar, la volatilidad anualizada, que si no son expertos en finanzas, lo habrán escuchado, no es una métrica clara, no es una métrica intuitiva, quiero decir. Entonces, internamente nosotros preferimos siempre la métrica de la mayor caída. Básicamente, las inversiones se mueven en zigzag. ¿Cuál fue la mayor caída entre un máximo y un mínimo antes de que se recupere? Esa es la métrica, es una forma intuitiva de entender, bueno, cuánto cayó mi cuenta en determinado periodo. En este caso hablamos de primero de diciembre del 2025 hasta 31 de julio del 2026. Todo el periodo desde que lanzamos la plataforma de vuelta, de hecho, y muchos de ustedes empezaron a invertir con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre los benchmarks, contra qué comparamos el resultado de nuestras inversiones para saber si efectivamente fue una buena inversión o no, y algunos detalles adicionales como intereses y dividendos. Voy a ir sección por sección. Voy a cerrar cuando terminemos la parte del reporte contándoles cómo pueden hacer para agregar, para personalizar más bien esta pantalla y algunos detalles adicionales. Pero empecemos mostrándoles las estadísticas o las métricas básicas con las que estamos lanzando este feature. Indicadores básicos, lo más importante o lo que más nos vienen pidiendo los clientes es la métrica de rendimiento de mis inversiones, excluyendo depósitos, retiros, etc. De hecho, hasta el momento, si ustedes vienen a una cuenta, cualquiera sea, por ejemplo, trading acá, nosotros les mostramos un gráfico del histórico del saldo de la cuenta, pero obviamente, aquí tenemos de hecho un caso, se ve alterado por depósitos, retiros, cobros, fees, bueno, por todo. Lo que estamos haciendo en esta métrica inicial es cuál fue el rendimiento de mi inversión en el periodo seleccionado, ¿no? Ignorando los depósitos retiros. Solamente me interesa saber las inversiones que yo adquirí, qué tal rindieron, bien, mal, etc. Entonces, aquí tenemos la primera métrica de rendimiento, solamente hablando de los rendimientos de las inversiones. Aquí se puede ver, aquí pasa algo muy interesante que de hecho vi en muchos reportes con nuestros clientes. Fíjense, este cliente en particular tiene una cuenta de RoboAdvisor, una cuenta de trading. El consolidado, que de hecho es lo que vimos acá arriba, ¿no? Le da negativo, tuvo un rendimiento negativo 3%, pero fíjense que finalmente proviene de la cuenta de trading. Vamos a analizar un poco más de eso en detalle, o lo pueden analizar ustedes en sus reportes. Anualizamos esos rendimientos también para que entiendan el comportamiento hasta el momento, digamos, en este periodo, cómo se traduce si asumo que continúa igual hacia adelante, anualizado. ¿Cuál fue la caída máxima del periodo por cada cuenta y el consolidado? Y, como les mencioné antes, la volatilidad anualizada es la métrica estándar, por lo que no podemos dejarlo de lado. Aquí van a ver la métrica de desviación estándar anualizada para esta inversión. Es decir, 2 métricas de retorno, 2 métricas de riesgo. Y Sharpe Ratio es una métrica de retorno ajustado por riesgo. No voy a entrar en demasiado detalle acá. De hecho, si les interesa ahondar en esto, me encantaría que nos lo pregunten por los canales habituales o agregamos algunos nuevos que ahora también les voy a mostrar. Pero básicamente dice por cada unidad de riesgo que yo asumo, cuánto se me paga de retorno, ¿no? Al menos en este periodo. Bien. Una cosa que van a notar en este reporte cuando lo estén revisando es que agregamos este espacio en cada uno de las métricas que tiene el objetivo de, y de hecho, y que lo vamos a ir personalizando cada vez más, tiene el objetivo de brindarles contenido educativo ajustado específicamente a su situación. A mí me interesa muchísimo que, o sea, y la intención sería que yo o alguien del equipo, digamos, que no sea necesario que yo o alguien del equipo estemos presentes para explicar cada uno de los reportes. Lo vamos a hacer si lo necesitan, como siempre hacemos. De hecho, les cuento un poco lo que haremos a continuación, pero
Me interesa que lo lean, me interesa que si no les es útil levanten la mano y nos lo pidan, nos pidan un cambio, nos den un feedback, una mejora, etcétera, porque, como les dije al principio, estamos muy comprometidos con mejorar el producto constantemente, así que aprovechenlo. Siguiente widget o o sección de métricas consiste en el detalle de, bueno, empecé con tanto dinero en cada una de las cuentas, terminé con tanto dinero en cada una de las cuentas, bueno, de dónde provino ese movimiento o ese cambio, perdón, en el valor de la cuenta. Movimientos, depósitos, retiros, comisiones y el resultado de las inversiones en el periodo. Luego, BAMI, que quiero reforzar esta idea. Recuerden, aquí arriba estamos mostrando el rendimiento, ignorando depósitos retiros. No es solamente el rendimiento de las inversiones. Bueno, aquí están viendo eso mismo en formato de gráfico, con dos métricas. El rendimiento de las inversiones, por un lado, de hecho voy a quitar esto, es esta línea, el rendimiento de las inversiones, y por otro lado, la métrica de máxima caída histórica del periodo, que es lo que estamos viendo acá. Cuando lo ponemos ponemos los dos gráficos las dos series en un mismo gráfico, se ve más claramente de dónde proviene la métrica de drawdown. Pero aquí, aprovechemos que estamos viendo un reporte justamente con distintos tipos de cuenta. La cuenta de @advisor, ¿cómo rindió? Bueno, mucho mejor. Rendimiento positivo, una máxima caída del 9% que se dio en este momento acá. ¿Qué fecha es esto? En marzo, hacia finales de marzo. Y bueno, aquí tenemos el rendimiento de la cuenta @advisor. La cuenta de trading, puntualmente, tuvo una caída significativa y en el consolidado es que, bueno, la combinación de ambas cuentas hace que la cuenta tenga un resultado negativo. Vamos a ahondar un poco más, de hecho, en el análisis para entender, bueno, por qué tuvimos esa caída tan grande. Para aclarar, no vi este reporte de antemano, así que estoy interpretándolo o analizándolo en tiempo real aquí mientras hacemos la presentación. Otra métrica es benchmarks. Bueno, uno realmente ve un retorno, de hecho, hagamos este ejercicio. Yo veo un rendimiento, veo un riesgo, podría comparar dentro de las dos inversiones que tengo en vuelta, por ejemplo, y bueno, en este caso puntual se vuelve muy evidente, pero más allá de eso, este retorno de la izquierda, por ejemplo, de @advisor, ¿es bueno? ¿Es malo? La misma pregunta para la cuenta de trading. Bueno, la respuesta es que depende, porque no es que si algo genera un rendimiento más alto es necesariamente mejor. Hay que tomar en cuenta el riesgo de esa inversión y sobre todo hay que compararlo contra otras inversiones que yo podría estar haciendo. Normalmente, en finanzas, insisto, se utiliza el activo Standard & Poor's 500 o algún fondo relacionado al Standard & Poor's 500 como benchmark, como comparación. Eso funciona en algunos casos. Por ejemplo, si yo estoy construyendo una cartera, un portafolio solo de acciones, por ejemplo, y para ser más exacto, acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 probablemente sea un buen benchmark. Pero ¿qué pasa si a mi portafolio, como de hecho recomendamos, insistimos en vuelta, yo le agrego otros activos, bonos, bienes raíces, commodities como oro, petróleo, gas, etc.? Entonces, en ese escenario, el benchmark del Standard & Poor's 500 no es tan adecuado. Entonces, lo que hicimos acá, tomando en cuenta nuestra filosofía de inversión y lo que recomendamos, fue construir algunos benchmarks para que nosotros podamos comparar nuestra inversión contra activos comparables. En este caso, bueno, yo tengo todo este universo de opciones de inversión disponibles para mí en el mundo, básicamente, cómo rindió mi portafolio comparado contra todos estos. Y aquí pasa algo muy interesante. Voy a comparar cada una de las cuentas por separado, empezando por @advisor. Esto es, de alguna forma, lo esperable, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Quisiera meter ahí un elemento. Mientras mayor es el plazo de análisis, más exacto
o más que exacto, más información puedo extraer o más conclusiones puedo extraer de cada una de las métricas. Aquí estamos hablando de 8 meses, por lo que no es un periodo suficientemente largo, pero puedo empezar a sacar conclusiones. La primera es que veo al portafolio diversificado de vuelta, pasando por la mitad, básicamente, del resto de benchmarks. Y aquí, solamente para reforzar nuestra teoría, la lógica sería que, bueno, ¿cuál rindió más? El que rindió más acá vendría a ser, perdón, no sé si lo sabían, pero soy daltónico y me cuesta a veces ver colores, así que voy a hacerlo por descarte. La inversión, ni siquiera, esta no es la que más rindió. La que más rindió vendría a ser bienes raíces, agreguémoslo al gráfico. Bueno, es esperable que un portafolio diversificado se comporte pasando por la mitad de los benchmarks no es que lo componen, pero benchmarks también, digamos, que representan diversificación. Pero se vuelve muy evidente y me interesa mucho, nos interesa mucho que si es que esto no está claro, no se vuelve evidente, nos lo digan. Ahora les voy a contar cómo pueden hacer eso. Se vuelve muy evidente que metales, que es el que más rindió es el que más rindió en algún momento, finalmente tuvo una caída muy fuerte. Bueno, miren la métrica de riesgo, ¿no? Yo en metales, para obtener 7% de rendimiento, tuve que soportar una caída del 30%. Lo comparo contra otro activo. Yo en acciones de acá, para obtener un rendimiento similar, bueno, tengo menos de un tercio de la caída. Bienes raíces, para obtener este rendimiento, tuve que soportar una caída mucho menor. Bueno, como es imposible predecir si es que una inversión específica, por ejemplo, metales, se va a comportar como lo estamos viendo acá, luego va a caer para terminar en el mismo lugar, como es imposible predecir eso, hace sentido construir un portafolio diversificado como el que ofrecemos en Vuelta, justamente para no tener que estar adivinando qué pasa con esos, o sea, qué va a pasar con estos activos. Veamos qué pasó aquí en la cuenta de trading. Bueno, no hace falta que haga ningún análisis acá. La cuenta de trading, esta cuenta de trading efectivamente rindió muy por debajo de cualquier benchmark. Y para eso sirve esta herramienta, este reporte específico de benchmarks, porque si es que lo comparo contra distintos benchmarks y algo rindió muy por debajo de todos, en todas las métricas, bueno, es una bandera, digamos, una red flag para levantar, para frenar un poco y ver por qué ocurrió. Vamos a intentar verlo acá. Bueno, un resumen de las cuentas que están activas en ese momento. Esto es es la composición justamente de los portafolios. Vamos a analizar un poco esto. Si yo pongo Robo-Advisor, nada más, vamos a ver, bueno, como me habrán escuchado 1000 veces, tenemos oro, tenemos acciones de Estados Unidos que pagan dividendos, tenemos acciones de Estados Unidos en su totalidad, tenemos energía, gas, petróleo, etcétera, tenemos acciones de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, plata, bienes raíces, acciones de mercados emergentes, bueno, y una porción chiquita de efectivo. Este es un portafolio bien diversificado, actuó como lo vieron antes, y la cuenta de trading, por otro lado, como pueden ver, yo no la había visto, insisto, de antemano, pero ¿qué tenemos? Tenemos posiciones ultra short, es decir, aquí tenemos una apuesta a que, en este caso, el Nasdaq, el índice de tecnología, va a caer. Ethereum, acciones de Alibaba, acciones de Telecom Argentina y Workhorse Group. No la conozco esta empresa. Bueno, la diferencia entre los dos portafolios es evidente, es el nivel de diversificación que tenemos. Este es un primer acercamiento a este tipo de análisis, pero se los ponemos en la plataforma para que ustedes puedan levantar la mano, revisar esto y preguntarnos lo que sea. De hecho, si recuerdan, con su plan de vuelta, lo que pagan semestralmente, tienen incluido al menos una reunión con un asesor al año. En general,
no ponemos ese límite, así que si quieren que la veamos antes, lo podemos hacer sin problema y de hecho nos interesa mucho escuchar cómo lo interpretan ustedes. Pero bueno, mi primera impresión de esta cuenta vendría a ser una falta de diversificación que evidentemente impactó en el rendimiento. La lógica acá básicamente es, si tengo pocas posiciones muy concentradas, es decir, poco diversificadas, tengo que acertar en la dirección de la acción. Y eso es extremadamente difícil de hacer. Bien, y por último van a encontrar un resumen narrativo de la lectura del periodo. Antes de cerrar esto, quiero mostrarles un par de cosas más. Como vieron, o si no lo notaron, se lo hago notar acá, este es un reporte generado para este periodo específicamente. Es el primer reporte que estamos lanzando porque son las fechas, bueno, desde que lanzamos Vuelta, onboardemos clientes y empezamos a administrar inversiones hasta hoy, para poder darles visibilidad de cómo les fue después de haber hecho ese voto de confianza en nosotros. Vamos a agregar en las siguientes semanas un botón acá para que ustedes puedan generar en vivo seleccionando los periodos en los cuales quieren ver el reporte. Y además tienen este botón acá. Esto les va a permitir seleccionar o personalizar cuáles de los widgets, de las métricas que les acabo de mostrar, quieren ver permanentemente en su cuenta. No sé, por ejemplo, a mí, en mi cuenta en particular, yo suelo apagar todo y me quedo solamente con lo visual. Bueno, y la lectura del periodo, ¿no? Que siempre queda ahí. Con lo visual. Pero bueno, lo pueden personalizar. Eso es obviamente una cosa que pueden hacer ya desde ahora. Pero además, esto está ahí porque nuestro plan o nuestro objetivo con esto es que nuestros clientes nos pidan widgets nuevos. O sea, finalmente elegimos algunas métricas que nos parecen importantes, las más relevantes al momento de analizar el portafolio, pero realmente hay muchas métricas más que podemos agregar. Simplemente quiero agregarlo en función o conforme les sea útil a nuestros clientes. Entonces, no sé, algún feedback que ya venimos recibiendo, desde correlaciones hasta un análisis de la actividad dentro de la cuenta. Bueno, hay mucho que pueden analizar, que podemos, analizar, pero lo vamos a hacer conforme nuestros clientes nos lo pidan. Así que este es un llamado explícito a que lo hagan. Y para hacerlo, obviamente tenemos los canales de atención al cliente típicos, siempre abiertos, pueden seguirlos utilizando, pero agregamos este botón acá que me va a dar el pie para el siguiente feature. Este botón, en este momento, está habilitado, como pueden ver acá arriba, para comentar. Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, digamos, real que hemos tenido, ¿no? No entendí exactamente la razón por la que mi cuenta de trading dio tan mal. Puede ser algo tan simple. Por ahora, lo que va a hacer esto es registrar esto vinculándole el reporte a su cuenta, nos dispara una alerta a nuestro equipo y corremos a responder la pregunta o a actualizar la plataforma. Usen este espacio acá para pedirnos lo que sea vinculado al reporte. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es Smart Invest AI. Voy a cerrar esta idea del copiloto y vamos a volver por un momento a la presentación. Smart Invest AI es un sistema agéntico, es decir, que utiliza inteligencia artificial y varios agentes autónomos para automatizar distintas partes del trabajo de la asesoría de inversión. Esto a nuestros clientes no les importa, realmente es más un problema nuestro de eficiencia. Pero lo que sí le importa a nuestros clientes es que nosotros podamos expandir nuestra capacidad. Normalmente, de hecho, hasta hoy sigue ocurriendo, cuando un cliente necesita, con un inversionista, ¿no? Que va a invertir, va a tomar decisiones de inversiones con su capital, y no tiene experiencia, que es el caso de la gran mayoría de la gente, porque la gente desarrolla expertise en su área, en su trabajo, no tiene por qué saber de finanzas, así como no tiene por qué saber de leyes, de medicina, de contabilidad, vamos a un profesional que lo sabe hacer.
Lo que ocurre del lado del profesional, de asesor de inversiones, es que cuando el tamaño de la cuenta que está asesorando es pequeña, y eso es un término relativo, depende de la región, el tamaño, pero por ejemplo, la definición estándar en la industria es a partir de $1 millón de patrimonio líquido, entonces el cliente se considera high net worth individual y entonces hay una industria dedicada a atenderlo. Que incluso 1 millón es el mínimo mínimo. ¿Por qué? Porque para dar una asesoría realmente personalizada, el asesor tiene que conocer en profundidad al cliente, cada aspecto de su perfil de persona, su tolerancia al riesgo, su necesidad de correr riesgos, sus objetivos, sus limitaciones, etcétera, sus preferencias. Tiene que conocer en detalle los objetivos de inversión que tiene el cliente. Probablemente tenga que también conocer qué tiene el cliente por fuera. Bueno, muchos detalles. Bueno, y eso se vuelve imposible con una cuenta pequeña. Bueno, hasta ahora, porque es el primer feature que vamos a lanzar en Smart Invest, el conocimiento del cliente. Es el pilar fundamental. Si yo no conozco en profundidad a mis clientes, no les puedo dar una recomendación o una asesoría de inversión realmente personalizada, que es lo que queremos hacer para cada uno de los clientes de Vuelta. Entonces, veamos cómo se ve. Lo que van a ver en Vuelta, de hecho ya está publicado de Vuelta, es reflejado allí todo lo que sabemos de ustedes. Pensemos que tenemos varias fuentes de información para conocer a cada uno de nuestros clientes. Por un lado, tenemos reuniones periódicas, al menos una al año, si no más seguidas, donde charlamos sobre los objetivos de inversión del cliente, en fin, preocupaciones, preguntas, etcétera. Tenemos las acciones que ustedes toman en la cuenta, los depósitos, los retiros, los cambios de nivel de riesgo, por ejemplo, o si están en una cuenta de trading, alguna operación que lleven a cabo. Y tenemos todas las comunicaciones por los canales de atención al cliente, por WhatsApp, por mail en general. Así que lo primero que decidimos hacer fue convertir todas esas señales en un perfil vivo y rico del cliente. Vamos a ver un poco de cómo se ve esto. Voy a ir a la sección de Smart Invest. Esta funcionalidad ya está publicada en producción. Todos los que están viendo este video pueden entrar a su cuenta de Vuelta y lo van a ver. Es posible, igual que en Reportes, estamos haciendo el rollout paulatinamente. Si es que no lo ven completo ese perfil ahora, lo van a ver en las siguientes horas o par de días. Pero fundamentalmente lo que van a ver ahí es todo lo que conocemos de ustedes. Es importante que ustedes tengan visibilidad de lo que conocemos de ustedes porque es en función a eso que vamos a darles recomendaciones de inversión. Si quieren saber, bueno, en base a qué estamos basándonos nosotros, pueden venir a Smart Invest, ver su perfil y lo van a ver allí. Les hago un breve recorrido. De hecho, en el último webinar ya les mostré la plataforma, la primera versión, pero hago un recorrido breve de lo que van a encontrarse acá. Primero van a ver la pantalla dividida en 3 secciones: el perfil de la persona, los objetivos de inversión de la persona y un resumen de lo que sabemos del cliente. Y quizás me gustaría empezar por esta sección de acá abajo. Esto que están viendo acá es simplemente una representación visual del conocimiento que tenemos de los clientes, clasificado por tipo de conocimiento vendría a ser, ¿no? Veamos un ejemplo: preferencias de retorno. Y voy a abrir aquí. Esto, por ejemplo, lo extrajimos de una conversación por WhatsApp con nuestro equipo de atención al cliente. Esto fue registrado, por ejemplo, por uno de nuestros asesores cuando tuvo una reunión con este cliente. Situación laboral, a ver, tenemos aquí más facts. Situación laboral. Bueno, tenemos un mapa de lo que conocemos del cliente, cada hecho que conocemos del cliente con un nivel de confianza específico, etc. Es a partir de ese conocimiento que adquirimos del cliente, de las fuentes que mencioné antes, que podemos construir entonces un perfil muy rico de cada cliente.
Rico no solamente significa que está constantemente actualizado, que es muy importante, sino que nos permite entrar en profundidad en cada aspecto importante o relevante del ejercicio que es dar una asesoría de inversión, dar una recomendación de inversión. Como pueden ver acá también hay algunos campos que están vacíos. Por ejemplo, acá no tengo registradas preferencias y restricciones. Acá tengo un par de campos que también están vacíos. Y esto está bien, porque de hecho si lo piensan, como asesor de inversión, yo no necesito entender el 100% de su realidad. Me basta con conocer lo suficiente para poder darles una recomendación de inversión con confianza. Y de hecho, llamamos confianza a la métrica que nos dice qué tanto conocemos a una persona. Entonces, lo que hacemos internamente es ponemos un umbral, yo tengo que superar ese umbral de conocimiento para poder dar una recomendación de inversión prudente, lógica, ¿no? Por datos para perfilar objetivos de inversión del cliente. Entonces, vamos a ver, también esto les va a servir a ustedes para saber cómo pensamos nosotros su plan de inversión. Aquí, bueno, hay mucha información. De hecho, el objetivo de todo esto es darles visibilidad a ustedes de la información que nosotros usamos para darles una recomendación de inversión. Pero ustedes, como vienen haciendo, al menos quienes invierten con nosotros hace años, no tienen que saber todo esto. No es relevante que ustedes sepan cómo interpretar todos estos datos. Lo relevante es que sepan cuáles son los datos que estamos usando para nosotros hacer nuestra interpretación y finalmente recomendaciones de inversión. Esto es un resumen de lo que entendemos del objetivo de este cliente, algunas restricciones específicas que surgieron de la interacción con el cliente y a partir de esos datos entonces podemos generar un plan de inversión. Vamos a ver qué recomendaciones se generaron acá. El sistema está construido porque no hay una respuesta correcta, sobre todo si no tenemos certeza absoluta de cada aspecto importante del cliente. Pero lo que sí sabemos, y quiero aquí quizás hacer un doble clic, es la rigidez o la flexibilidad que tiene un cliente respecto a esas cuatro dimensiones, que es la flexibilidad respecto a el capital, si es que el capital que va a aportar de entrada, por ejemplo, es fijo, no tengo más, o podría ser más, podría ser menos, lo mismo con los aportes periódicos. Aquí tratamos de interpretar el foco del cliente. Mi foco o mi prioridad es generar más rendimientos por encima de todo, o quizás mi prioridad es controlar el riesgo por encima de todo. Lo mismo con el plazo. Tal vez el plazo es, bueno, no tengo un plazo fijo, no tengo una fecha en la cual voy a usar esta plata, o lo contrario, esta plata la voy a usar tal fecha o en un fondo de emergencia, por ejemplo, necesito liquidez inmediata todo el tiempo. Bueno, en función a esa interpretación, generamos dos alternativas de inversión. En este caso, lo que estamos viendo acá es una alternativa moderada y una alternativa agresiva, con dos métricas distintas, dos allocation, o sería dos composiciones del portafolio ligeramente diferentes también, y bueno, métricas de cómo se vería esto hacia el futuro. Bien. Vamos, bueno, y perdón, hacia el futuro y un backtesting. Esto por un lado, esto lo van a poder ver en sus perfiles, es decir, cómo estamos pensando las alternativas de inversión. Un registro de las actividades. Pero quiero mostrarles, hay un botón más que es mi cuenta, ahora quiero ir a ese lugar, pero quiero quedarme un poco más en esta idea del plan, lo que interpretamos de sus necesidades y cómo convertimos eso en una recomendación que puede tener distintas alternativas, ¿no? Tenemos una herramienta más que a mí que es este botón de descargar plan, que es básicamente lo que hicimos fue construir en un PDF toda esta información en un lenguaje un poco más amigable. No voy a detenerme a leer todo este PDF, de hecho me interesa mucho más que ustedes lean el suyo y nos den el feedback, o bueno, o puedan llegar a la conclusión de si estamos mostrando la información que efectivamente ustedes, perdón, la información que refleja efectivamente su realidad actual.
etcétera. Pero aquí básicamente es lenguaje narrativo explicándoles qué es esto. Como les había dicho antes, estamos haciendo mucho énfasis en agregar educación financiera, pequeñas cápsulas, cada vez que sea relevante. Obviamente en un plan de inversión es relevante. Así que ustedes van a ver sus planes de inversión o propuestas o cambios con este formato que acaban de ver. Una vez que reciben la propuesta, deciden, bueno, quiero invertir en esta o en esta, por ejemplo, no sé, en cualquiera de las dos. Lo que ocurre acá, y quiero irme un momento a la pantalla principal, es que ustedes pueden vincular una de sus cuentas de Smart Invest AI, una cuenta automática, con uno de los planes que se generan en la plataforma de Smart Invest. En este caso ya está confirmado, es un resumen muy breve del progreso del plan, pero la vinculación ocurre acá. Entonces, si yo me vengo a mi cuenta, voy a ver la misma información que tengo de mi cuenta en la pantalla principal, la evolución del patrimonio y algunos detalles más. Bueno, por ejemplo, cuál es el recomendado según el plan que elegí versus lo que efectivamente tengo y datos adicionales. Una cosa más antes de cerrar esta sección de Smart Invest AI. Por el momento, de hecho, este primer release que estamos haciendo tiene el foco puesto en conocerlos mejor o más bien en organizar la información que ya teníamos de ustedes. Pero un siguiente paso natural, diríamos hasta obvio, es conectar un chat. En este caso lo llamamos copiloto, un copiloto a esta data que tenemos ahí, porque realmente tiene sentido que yo esté leyendo cada uno de estos campos, interpretándolo. No, es importante que los tenga visibles para poder corregir algo si es que alguna interpretación fue errónea, pero realmente no necesito eso, digamos, leer cada cosa para poder tomar acciones o al menos o obtener información o tomar alguna decisión, alguna acción. Bueno, esos son los features que vienen a continuación en las siguientes semanas en el copiloto relacionado a Smart Invest AI. Pero por el momento, el primer modo que estamos lanzando y que efectivamente está en producción es el modo de cargar información. Lo expusimos porque este chat les va a permitir a ustedes revisar la información que tenemos cargada de ustedes y corregirla. Vamos a poner un ejemplo, no sé. Vamos a ver ese ejemplo. O lo que sea, ¿no? Obviamente, este es un ejemplo sencillo, pero no es obligatorio. Como les dije, estamos tratando de aprender de nuestros clientes constantemente, pero si quisieran cargar alguna pieza de información que luego tomemos en cuenta para, ahí acaban de ver la actualización, que tomemos en cuenta para sus planes de inversión, simplemente se lo dicen al copiloto en la primera modalidad, que es cargar información. Con esto con esto terminamos de mostrarles la primera versión de lo que es Smart Invest AI, lo que pueden usar hoy, y quisiera hacer un doble clic, ya que estamos en la pantalla de Smart Invest, para mostrarles lo que viene. Como les dije, el siguiente paso natural es habilitar los modos de preguntar y de actuar en el copiloto que ustedes ahora tienen integrado en la plataforma de vuelta. Esto les va a permitir hacer cambios a su perfil, hacer cambios a sus planes de inversión, obviamente preguntar lo que sea, y solo para aclarar, esto no reemplaza nuestros canales de atención al cliente de siempre, sino lo que buscamos es darles inmediatez por un lado y permitirnos aprender más de ustedes para darles recomendaciones de inversión aún más ajustadas a su perfil en particular. Lo siguiente que vamos a lanzar, y lo estoy anunciando porque lo estamos desarrollando, y mientras más
o más bien es el momento exacto para que nos hagan pedidos específicos de este feature para que los incluyamos en la primera versión, si hay suficiente demanda. La herramienta de monitoreo. Eso lo van a ver ustedes aquí arriba en esta barra que tenemos en la pantalla o en la página de Smart Invest AI. Por el momento, solamente estamos mostrándoles lo que va a ser capaz de hacer esta herramienta. Nuevamente, lo estamos haciendo porque me interesa que nos envíen feedback o pedidos explícitos. Quisiera que en este menú monitoreen tal cosa, tal cosa, tal cosa. El concepto general acá es, ya que yo tengo cientos de puntos de data de mis clientes, que aparte van evolucionando, entonces puedo, puntos de data significa lo que conozco de la persona, lo que conozco de sus objetivos, lo que hace en la cuenta, las acciones que toma dentro de la cuenta y los mensajes o los intercambios que tenemos con los clientes por los canales de atención al cliente. Todo eso me permite monitorear distintos aspectos. Por ejemplo, el más básico. Yo tengo vinculado una cuenta a un plan de inversión. Ese plan de inversión tiene seteados un plan de ahorro periódico, aportes periódicos de determinado monto, un plazo. Bueno, los aspectos que conforman un plan de inversión. Yo puedo detectar si no estoy, por ejemplo, si el cliente no está aportando en el periodo suficiente o por cualquier motivo mi probabilidad de lograr mi objetivo es baja, pero lo quiero saber lo antes posible para poder tomar acciones correctivas. Otro ejemplo, si ustedes nos describen durante un momento de caída del mercado, bueno, yo voy a saberlo inmediatamente porque tengo el contexto. Sé que el mercado está cayendo, sé que su cuenta bajó de valor y nos describieron por ahí alguna pregunta del mercado o alguna preocupación explícita. Bueno, eso va a poner prioridad en mi cabeza para que nuestro equipo los atienda primero. Es decir, esto nos va a permitir darles una atención muchísimo más personalizada, muchísimo más inmediata también. Y sobre todo a ustedes les va a permitir recibir actualizaciones sobre su plan de inversión, sea con sugerencias, o sea con alertas, para que, en fin, nos tengan la confianza de que siempre estamos monitoreando en cada día, básicamente cada segundo, lo que ustedes nos dijeron que quieren lograr versus lo que está pasando en la vida real, junto con acciones en el caso de que amerite. Entonces, si ustedes tienen una métrica en la cabeza que quisieran que nosotros monitoreemos automáticamente, esta es la herramienta que lo va a hacer y simplemente no tienen que hacer nada más que pedírnoslo. Así que les invito a que lo hagan. Y por último, educación financiera personalizada. Algunos de los features relacionados de educación financiera los van a empezar a ver de a poco en la plataforma. Un lugar es la página de reporte de performance y Smart Invest AI obviamente también ahí y en algunos lugares más de la plataforma donde es relevante. Pero queremos ir un paso más allá en cuanto a la educación financiera y de hecho esto que voy a mostrarles ahora me va a dar el pie para la parte de Vuelta Pro. Lo que les voy a mostrar a continuación es... lo que les voy a mostrar a continuación lo que les muestro a continuación ocurre dentro de lo que llamamos Vuelta Pro, que es una nueva plataforma que consolida todo el feedback de nuestros clientes más activos, los clientes por ahí más experimentados también, y que nos piden algo un poco más sofisticado que la simplicidad a la que apuntamos en la primera versión de Vuelta. Específicamente voy a empezar mostrándoles Vuelta Pro en la pantalla de educación financiera. Lo que están viendo acá es la interfaz de lo que será eventualmente la plataforma de educación financiera. Lo que queremos hacer aquí no es brindarles una plataforma, bueno, con, no sé, artículos, un blog, una página de YouTube, puede ser con muchos videos. Está bien, está bueno. Pero lo que pasa es que no toda esa información es relevante para todos nuestros clientes. Hay clientes que tienen más o menos experiencia,
clientes que quieren invertir en algo muy específico, otros que quieren diversificar al máximo. Y las piezas de conocimiento que hacen falta para lograr todo esto son distintas. Entonces, lo que estamos haciendo en Academy es construir un journey para cada cliente. Entonces, a ver, déjenme mostrarles algo acá. Un journey para cada cliente. Básicamente lo que estamos haciendo es, de nuestra librería, de nuestra base de conocimientos con contenido educativo en distintos formatos, de distintos temas, ¿no? Estamos construyendo lo que sería un plan de estudios para cada cliente. Ese plan de estudios, como pueden por ahí ver acá un poco, surge de lo que el cliente le interesa o lo que ocurre en su cuenta. Digamos, en este caso, este cliente agregó ya estos tópicos a su plan de estudios, pero por ejemplo, drawdown, ¿no? O sea, ¿qué tengo yo que saber sobre las caídas del portafolio? Bueno, lo que hizo la plataforma acá fue generar una recomendación de que este tema le puede resultar de interés y el cliente lo que hizo fue agregarlo a su journey. Y lo vamos a ver seguramente acá. De hecho, apareció en el journey o en el plan de estudio específico del cliente. Cuando el cliente completa un artículo, puede ser, o veamos acá, puede ser un video, también con cápsulas educativas relacionadas, se marca como completo y así la intención es que cuando tengan poco tiempo para aprender cosas específicas, sepan exactamente qué es lo relevante que tienen que aprender y puedan dejar de lado el resto. Esto en cuanto a educación financiera, y lo que les dije antes, esto me da el pie para entrar a la sección de Vuelta Pro. Esto que les voy a mostrar, a diferencia de los puntos anteriores, el reporte de performance de los portafolios y la primera versión de Smart Invest AI para el conocimiento del cliente, esto no está en producción todavía, lo que les voy a mostrar, así que es un adelanto de lo que va a venir. Igual que hice hace un momento, mi intención ahora es simplemente despertarles la curiosidad y que si quieren conocer más sobre esta plataforma, de hecho, estamos armando un grupo de beta testers, de usuarios que quieran probar la plataforma, las primeras funcionalidades, etcétera, darnos feedback y obviamente, bueno, acceder a esos features primero que nadie más. Y tener voz y voto también sobre qué es lo que finalmente vamos lanzando y en qué orden a producción. Acá voy a mostrarles solamente un aspecto en el cual estamos trabajando, que está relacionado a trading, a nuestros clientes que autogestionan su cuenta o al menos una de sus cuentas. No voy a entrar en detalle en las demás secciones, pero para que sepan qué es lo que estamos haciendo haciendo una actualización general a la plataforma. Este reporte de performance es el que acabaron de ver en la versión actual, rediseñando cómo se mueven los fondos, algunos cambios. De hecho, hasta Smart Invest, si bien tiene un pequeño ajuste, digamos, de look and feel, es la misma lógica que vieron antes. Pero en la cuenta de trading, que son las cuentas autogestionadas, estamos planificando hacer un upgrade importante. Hoy lo que tenemos en la plataforma, de hecho, por contraste, veamos un poco, si les parece. En una cuenta de trading, lo que hicimos en principio fue lanzar una interfaz muy sencilla para poder enviar órdenes al mercado. Ya que estoy aquí, quería revisar por curiosidad personal, más que nada morbo personal, sigo la acción de SpaceX, que bueno, cuando una acción tan popular sale a hacer un IPO, normalmente, les diría el 99.9% de las veces es una mala idea comprar acciones, entonces la vengo siguiendo. Pero bueno, tenemos una interfaz muy sencilla, lo que estamos haciendo es haciendo un upgrade importante a la plataforma. Básicamente estamos con priorizaciones agregando features nuevos. Aquí la idea es empezar, bueno, con un upgrade en el look and feel, pero básicamente darles opciones de inversión que les permitan, por un lado, ejecutar más rápido, por otro, hacer análisis más profundos, agregar indicadores, por ejemplo,
bueno, pedidos que en general gente que tiene experiencia o al menos el interés en manejar su propia cuenta lo puede hacer. Ese es el primer paso, pero además tenemos en el roadmap y vamos a ir agregando nuevos instrumentos de inversión. Hay varios que nuestros clientes nos vienen pidiendo. Algunos son, por ejemplo, fondos que cotizan fuera de Estados Unidos, en Europa, en Irlanda puntualmente. Nos piden mucho. Está en el roadmap, de hecho es de lo primero que vamos a agregar en los siguientes meses. Pero también vamos a agregar la capacidad de hacer ventas en corto. Vamos a agregar tipos de órdenes más sofisticadas que las que tenemos hoy disponibles. Y vamos a estar agregando algunos instrumentos adicionales también. Opciones financieras, renta fija en Estados Unidos para empezar, bonos. Y tenemos en el roadmap también la capacidad, o vamos a tener la capacidad de ofrecer criptomonedas directamente dentro de la plataforma. Tanto en modalidad, pudiendo retirar los criptos si hacen falta. Y lo menciono porque quien está metido en este tema sabe que muchas veces eso no está permitido en muchas plataformas fintech. En la nuestra sí lo va a estar. Bueno, no quiero ahondar demasiado acá, quiero dejarles simplemente con la idea, o más bien sí, con la muestra de lo que estamos desarrollando en este momento, para que levanten la mano si tienen curiosidad y sobre todo si la quieren probar primero, nos contacten y con gusto les damos acceso. Nos encantaría escuchar sus feedback, nos encantaría escuchar sus pedidos, qué quieren que hagamos y como les dije, tenemos un compromiso con ejecutar lo más rápido posible los pedidos de nuestros clientes. Este es uno de los lanzamientos que por ahí, sobre todo a algunos de nuestros clientes, más le interesa, que nos vienen pidiendo hace mucho tiempo. Finalmente entró en el roadmap. Vamos a lanzar una tarjeta conectada a nuestras cuentas de inversión. El objetivo acá es darle liquidez a nuestros clientes para que puedan usar cuando lo necesiten el saldo o el capital que justamente tienen invertido con nosotros. Voy a contarles brevemente cómo va a funcionar y para que lo sepan, en los siguientes días vamos a enviar un correo con los detalles específicos de la oferta, cómo funciona, bueno, detalles de todo tipo previo a lanzar, y vamos a lanzar una lista de espera, porque vamos a lanzar con cupos limitados a un grupo selecto de clientes la primera tanda de tarjetas y lanzaremos para el resto de clientes. Todavía no hay una fecha clara. Ahora nuestro foco está puesto en este primer grupo de clientes para darles la mejor experiencia posible. ¿Cómo esto va a funcionar? Es simplemente vamos a agregar un saldo más, así como ustedes tienen hoy un saldo en cada una de sus cuentas de inversión, vamos a agregar un saldo más de tarjeta. Esa tarjeta tiene que fondearse, es decir, ustedes lo que van a hacer es, de hecho, les muestro brevemente una aproximación de cuál es la experiencia. Nosotros hoy ya tenemos la funcionalidad de transferencias internas entre cuentas. Esto va a funcionar exactamente igual. Solo que una de estas cuentas va a ser la cuenta de la tarjeta. Lo interesante acá, bueno, se acredita el saldo y lo pueden utilizar. Va a ser una tarjeta que pueden cargar en Apple Pay, en Google Pay también, bueno, etcétera, y usarla para gastar. Lo interesante de esta tarjeta es que la vamos a poder utilizar, o la van a poder utilizar, además con el feature de préstamos colateralizados que ya tenemos habilitados en Vuelta. Entonces, no necesariamente van a tener que vender posiciones para consumir, digamos, o para hacer un gasto. Si ustedes tienen el préstamo colateralizado activado y hacen un gasto, van a poderlo hacer y se va a consumir eso de su línea de crédito. Si quieren más información, por favor levanten la mano. Insisto, los cupos son limitados. Si quieren asegurarse un cupo ahí adentro, contáctenos primero, díganos si quieren estar, les enviaremos la información y cuando lo lancemos van a ser parte del primer grupo. Ahora vamos a entrar a la parte final de la presentación. Vamos a responder las principales preguntas que nos llegaron previo al webinar. Y bueno, luego vamos a
a poner pasos a seguir con cada uno de los puntos que presentamos hoy. Bueno, este punto lo tratamos, si mal no recuerdo, el webinar anterior. No voy a entrar en detalles estadísticos, no voy a mostrar gráficos, simplemente quiero reforzar esta idea e invitarlos a que vayan a nuestro último webinar y vean en la sección de preguntas las estadísticas y métricas que trajimos para soportar esta respuesta. ¿Tiene sentido seguir aportando, es decir, haciendo inversiones, comprando acciones en un mercado que esté en máximos? Quiero ser enfático acá, reforzarlo. La respuesta siempre es sí, porque, por un lado, es imposible saber cuándo un activo financiero, ¿no? Un índice, una acción, un mercado, va a seguir subiendo o va a bajar. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el movimiento de los activos financieros en el corto plazo, especialmente en un mercado líquido y eficiente como es el mercado de Estados Unidos, es aleatorio. Podemos hacer un webinar también, de hecho, si les genera curiosidad de esto que estoy diciendo, uno puede graficar la aleatoriedad de los activos financieros en el corto plazo, lo podríamos hacer en algún otro webinar, pero por el momento asuman o tomen mi palabra como verdad en esto. Es aleatorio el corto plazo. Lo que pasa es que la media, el promedio de esa distribución aleatoria es positivo, porque en el largo plazo los activos crecen de valor, pero en el corto plazo es aleatorio. Entonces, primero eso, no puedo saber si va a seguir subiendo o bajando. Entonces, si yo pauso mi estrategia de inversión, dejo de invertir, en máximos históricos, lo que estoy diciendo es probablemente va a caer el activo, ¿no? El mercado, el índice, lo que sea, lo que estemos analizando. Va a caer, entonces voy a salir, voy a esperar a que caiga y luego compro. Eso, bueno, eso ya asume que uno puede predecir, ¿no? Que algo va a subir, bajar, como les dije, aleatorio no se puede hacer. Pero uno puede decir, está bien, no puedo predecir el futuro, pero no me siento cómodo. Eso es un argumento válido. Pero, ¿qué es el miedo a comprar algo y que caiga de valor? ¿No? Ese es un miedo válido, realmente es un tema de tolerancia al riesgo. Pero como dije en el último webinar, el miedo que deberíamos tener todos nosotros no es a comprar y que algo caiga, sino a perdernos la suba. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué debería preocuparnos más el no perdernos la suba que estar comprado cuando cae? Porque cuando uno hace un análisis de largo plazo, décadas hacia atrás, va a encontrarse con que la gran mayoría de los rendimientos de, por ejemplo, 20 años, que es el análisis que hicimos en el último webinar, 20 años, la gran mayoría de ese rendimiento proviene de muy poquitos días. Si yo me pierdo los 10 días más rentables de los últimos 20 años, voy a perder la mitad de mi retorno. Piensen, invertir durante 20 años y que nos perdamos la mitad del rendimiento de 20 años porque me perdí o porque no estuve comprado, no estuve invertido durante los 10 días más rentables. Que cuando combino 10 días contra, bueno, ¿cuántos son 20 años? No sé, pero cuando combino la cantidad mínima de días que traen la mitad del retorno contra el hecho de que, o lo combino con el hecho de que es aleatorio el mercado, bueno, deberíamos llenarnos de miedo de perdernos de esto por mala suerte, que es un poco la idea de la aleatoriedad. Por mala suerte me pierdo uno de esos 10 días y perdí, no sé, 20% del rendimiento de los siguientes 20 años. Y así, sucesivamente, si yo me pierdo suficientes días positivos, uno termina incluso perdiendo plata en largo plazo y sería terrible. Es mucho peor invertir durante 20 años y terminar perdiendo la mayoría del retorno potencial o incluso perdiendo plata que estar, no sé, 1 año o 2 años en negativo porque el mercado cayó. Entonces, quiero enfatizar este punto. Siguiente pregunta, ¿cómo funcionan los préstamos colateralizados en la práctica? Solo para repasar este producto, a nuestros clientes que tienen portafolios automáticos de Smart Invest, lo que pueden hacer es activar los préstamos para habilitar una línea de crédito. Básicamente pueden retirar de su cuenta sin necesidad de vender las posiciones
hasta el 50% del valor de sus inversiones. Entonces, hasta ese monto pueden tomar un préstamo que de hecho tiene una tasa muy competitiva cuando lo comparamos con tasas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? en nuestra región. Tenemos clientes que lo están utilizando para reemplazar, de hecho, préstamos hipotecarios que estuvieron analizando, préstamos o clientes que lo están usando como una línea de crédito disponible para consumo, para uso del día a día cuando lo necesiten, tener rápidamente liquidez, y cuando lancemos la tarjeta para este grupo selecto van a tener la posibilidad de usar la línea de crédito para justamente hacer eso. ¿Puedo transferir posiciones desde otro broker? Sí, sí se puede transferir. El tipo de transferencias que se hace entre brokers se llama ACATS, y de hecho este tipo de transferencias se inicia desde el broker receptor. Entonces, si tienen posiciones de inversiones en otro broker en Estados Unidos, por el momento lo que tienen que hacer es contactar a nuestro equipo, decirnos quiero transferir mi cuenta desde, no sé, Interactive Brokers, Schwab, lo que sea. El proceso se inicia desde nuestro lado y tarda un poco, pero al cabo de unos días las posiciones sin venderse tal cual se trasladan a la cuenta nueva. Y ocurre lo mismo si uno quisiera transferir de su cuenta de vuelta hacia otro broker. ¿Cómo depositar desde Argentina y qué costos tengo? Bueno, aprovecho y les muestro. En la plataforma de vuelta, en la parte justamente de depósitos retiros, van a ver los costos que nuestro proveedor, porque no lo procesamos nosotros, tenemos 2 proveedores, de hecho, locales en Argentina, y les mostramos el mejor precio, está teniendo. Recibimos algunas consultas, y esto es importante que lo sepan, estos costos surgen del canje. No quiero ponerme técnico acá, pero básicamente en Argentina puntualmente hay un costo diferencial de tener $1 en el sistema bancario argentino y $1 en el sistema bancario estadounidense, como sería el caso de esta cuenta. Y este monto va variando, a veces incluso, no sé, es 0, a veces es positivo, a veces es negativo, a veces sube. Bueno, en este momento estos son los costos, pero recibimos consultas de clientes que tenían una transacción en particular que hacer. Me gustaría invitarles a que nos contacten porque si tienen algún depósito en particular por un monto elevado o algo fuera de lo común, porque a mano podemos buscar una cotización quizás un poco más favorable, e inclusive, que lo preguntaron en el último webinar, nosotros tenemos también la capacidad, no está representado en la interfaz todavía, pero tenemos la capacidad operativa de también procesar depósitos y retiros en criptomonedas. En general hablamos de stablecoins, así que si esa es una opción para ustedes o una necesidad más bien, contáctenos y con gusto lo resolvemos. Justo en este momento estamos empezando a abrir cuentas para LLCs, es decir, para personas jurídicas. En general, al menos los casos que hemos tratado hasta el momento son empresas en Estados Unidos, en el extranjero, pero tenemos también la capacidad de abrir cuentas, bueno, en la mayoría de empresas de la mayoría de jurisdicciones del mundo. Cuando terminemos de completar esta primera etapa, vamos a avanzar hacia la oferta de cuentas conjuntas. Estamos proyectando que ocurra durante el 4º trimestre de este año. Y por último, ¿cómo envío fondos de Europa o a una cuenta en Estados Unidos? Eso ocurre de la misma forma que todo el resto de tipos de transferencias. Lo que tienen que hacer es venir a la sección de transferencias, asegurarse siempre, tienen que tener una cuenta bancaria vinculada, primero, tanto para depositar como para retirar. Y me hicieron 2 preguntas distintas. Bueno, Estados Unidos y Europa. Voy a hacer un retiro. Para un depósito funciona exactamente igual. De hecho, empecemos con un depósito. Smart Invest. Vamos a... Bueno, lo que tienen que hacer es... Transferencia local es obviamente una transferencia para Argentina. Transferencia por ACH o lo que se llama, aquí está, transferencia bancaria Wire. Estos 2 métodos son para Estados Unidos. Ambos funcionan. De hecho, en su banco les van a decir si es que el método que tiene que utilizarse es ACH o es Wire o si es indistinto.
Pero específicamente cuando quiero hacer una transacción a Europa, por ejemplo, tengo que usar el modo Wire acá. Seleccionamos una cuenta y ponemos un monto. Entonces, acá van a recibir los datos de la cuenta a la que tienen que hacer la transferencia. En este caso, desde Europa. Si se utiliza un método como ACH, por ejemplo, incluso, bueno, justamente por eso tenemos habilitados los depósitos automáticos de ACH, porque si se utiliza el método ACH con una cuenta bancaria dentro de Estados Unidos, pueden automatizar los depósitos en la cuenta y que desde vuelta se debite y se acredite en su cuenta de inversión. Eso es una opción. Pero para Europa, esa no sería una opción. Pero si yo quiero retirar Europa, voy a poner Wire. Voy a elegir la cuenta bancaria y el monto, por ejemplo. Aquí tengo un fee, ¿no? Bueno, luego pido al equipo que la cancele porque no quiero hacer eso. No, lo que quería mostrarles es esto. En realidad, al momento de crear la cuenta bancaria, que uno elige una cuenta bancaria en Europa, justamente. Big Swift, y aquí están los datos que normalmente su banco europeo les va a dar. Y guardan la cuenta bancaria y solicitan el retiro de esa cuenta y listo. Así que con esa última pregunta voy a dar el cierre a la presentación de hoy, resumiendo lo que pueden hacer a partir de este momento. Pueden anotarse en la lista de espera de la tarjeta de vuelta. Nos interesa mucho los casos de uso, que nos contacten a preguntar si funciona para el caso de uso que tienen. Yo di un par de detalles, vamos a compartirles también el detalle específico, pero me interesa que nos contacten y nos cuenten qué opinan y si quieren formar parte de este primer grupo. Por otro lado, van a ver ya en la plataforma de vuelta la página de Smart Invest AI en los siguientes días. Si no lo ven ya, en los siguientes días van a ver su perfil junto con su plan de inversión para que puedan revisar o al menos tener visibilidad de en qué nos estamos basando para administrar sus cuentas de inversión. Pueden revisar el reporte de performance para conocer cómo les fue invirtiendo con nosotros desde que empezaron, en diciembre o noviembre del año pasado. Y pueden, al igual que siempre, de hecho, un poco conectado con los reportes de performance, pueden solicitarnos una reunión para que revisemos juntos todo. El reporte de performance, revisemos de paso juntos su perfil de Smart Invest, lo actualicemos si es que encuentran algo que esté desactualizado y si amerita hacer alguna actualización a sus planes de inversión. Les invito a que nos contacten. No puedo ser lo suficientemente enfático al respecto de que estamos entrando en una etapa de vuelta en la cual van a haber muchos anuncios de nuestra parte. Nuestra intención es crecer a partir de tener un producto extraordinario y eso solo pasa si es que nuestros clientes nos piden o nos dicen qué necesitan y de nuestro lado van a encontrar el compromiso de, como les dije al inicio o varias veces, todos los meses actualizar la plataforma, todos los meses tomar los features más solicitados y dárselos a nuestros clientes. Así que aprovechen eso, a ustedes les va a servir y a nosotros nos encantaría conocer cómo servirlos mejor. Así que muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos y nos vemos en la próxima vez. Adiós.